Fármacos que actúan en la transmisión de eicosanoides. Lámina 1. Antes de exponer este tema, es necesario presentar una información básica sobre el sistema de eicosanoides. Los eicosanoides son mediadores celulares derivados de lípidos por la oxigenación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga. Tienen vida media corta, alta potencia y actúan en los modelos autocrino y paracrino de la señalización celular. Incluyen prostaglandinas, prostaciclina, tromboxano y leucotrienos. El conjunto de los tres primeros se denomina prostanoides y la suma de prostanoides y leucotrienos son los eicosanoides. Los prostanoides derivan del ácido araquidónico, el cual se libera desde la membrana de fosfolípidos al citoplasma por hidrólisis mediada por la fosfolipasa A2. A su vez, la fosfolipasa A2 es activada por estímulos fisiológicos y patológicos. Ejemplo, estímulos físicos, químicos y hormonales, como traumas, trombos, infección, infusión con solución hipertónica, endotoxinas, estiramiento mecánico, esteroides sexuales, histamina, acetilcolina, angiotensina 2, bradiquinina, catecolamina y serotoninas. Lámina 2. Una vez liberado, como se ilustra en esta lámina, el ácido araquidónico es oxigenado por 4 vías distintas catalizadas por la lipoxigenasa, por la ciclooxigenasa y a través de otras 2 vías como son la epoxigenasa P450 y la vía del isoprostano. Los productos de la lipoxigenasa a la izquierda son los leucotrienos, llamados así porque su mayor síntesis ocurre en los leucocitos y fue donde se descubrieron. Así que están presentes en células inflamatorias, polimorfonucleares, basófilos, células cebadas, eosinófilos y macrófagos. Ellos se relacionan con las patologías alérgicas como asma y shock anafiláctico. Los productos de la ciclooxigenasa 2 o de la ciclooxigenasa o prostaglandina endoperóxido sintetasa en el centro son los prostanoides, prostaglandinas, tromboxano y prostaciclina. Lámina 3. La denominación de eicosanoide es porque provienen de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga que comparten en su identificación el término eicosa. Por ejemplo, el ácido eicosa trienoico, el ácido eicosa tetraenoico, que es el ácido araquidónico, y el ácido eicosa pentaenoico. Las prostaglandinas de la serie 1 o PG1 derivan del ácido 8,1,14 eicosa trienoico y tiene 3 uniones dobles, y las prostaglandinas de la serie 3 o PG3 derivan del 5, 8, 11, 14, 17 eicosa pentaenoico. El ácido araquidónico tiene 20 carbonos con 4 dobles enlaces y es el ácido 5, 8, 11, 14 eicosa tetraenoico, el cual es el precursor más abundante y más importante de los eicosanoides en el ser humano. De este derivan las prostaglandinas de la serie 2 o PG2. Puede obtenerse en la dieta, a través de las carnes o por su formación desde el precursor, el ácido linoleico. Los eicosanoides intervienen en procesos fisiológicos y en fenómenos patológicos como veremos en la próxima lámina. Ejemplos de procesos fisiológicos en los cuales participan los eicosanoides: el equilibrio en la coagulabilidad sanguínea, el tono muscular liso, el transporte y la implantación del óvulo, el trabajo de parto, la protección de la mucosa gástrica, el flujo sanguíneo renal y la diuresis, así como la permeabilidad del conducto arterioso. Ejemplos de fenómenos patológicos en los cuales participan los eicosanoides: las prostaglandinas intervienen en la generación de fiebre, dolor e inflamación. Los leucotrienos, por su parte, median procesos alérgicos e inflamatorios, ocasionan broncoconstricción y aumentan la permeabilidad capilar. Los prostanoides pueden exhibir funciones antagónicas entre sí
y pueden tener variadas funciones antagónicas. Por ejemplo, la prostaglandina PGI2 tiene acciones contrarias, vasodilatador y antiagregante, al tromboxano A2, que es agregante plaquetario y vasoconstrictor. También tienen funciones variadas. La misma prostaciclina PGI2 varía su acción según el tejido y el receptor estimulado. Así, en el endotelio es vasodilatadora y antiagregante, en la mucosa gástrica es citoprotectora y en el riñón libera renina. Lámina 5. La síntesis, los factores determinantes del tipo de icosanoide a sintetizar. Estos dependen de las especies, el tipo de célula, la manera de estimulación celular y la naturaleza del ácido graso poliinsaturado de cadena larga. Especie, por ejemplo, las prostaglandinas en el ser humano corresponden a la serie 2 porque su precursor es el ácido araquidónico. Tipo de célula. Los macrófagos no sintetizan eicosanoides, sino que reacetilan el ácido araquidónico y lo reincorporan a la membrana de fosfolípidos. Los glóbulos rojos no tienen COX-1 y no hay eicosanoides. Las células pulmonares y esplénicas producen todas las prostaglandinas porque tienen todas las isomerasas que no están presentes en otros tejidos. Las plaquetas sintetizan el tromboxano A2, que depende de la COX-1, y en células endoteliales la prostaciclina PGI2, que depende de la COX-2. Forma de estimulación celular. Está en relación directa con el tipo de receptor predominante, como se explicó en las funciones, con el ejemplo de la prostaciclina, que varía su acción según el tejido y el receptor estimulado. En relación con la naturaleza, dietas ricas en ácidos grasos omega 3 de peces de agua fría pueden cambiar la composición de la membrana de fosfolípidos a reemplazar al ácido araquidónico y formar, por ejemplo, PGI3 y tromboxano A3, este último con débil acción agregante plaquetaria, y así disminuir el riesgo de trombosis por cambios en la agregación, en el espasmo vasomotor y en el metabolismo del colesterol. En teoría, la sustitución en la dieta por otros precursores como el ácido eicosatrienoico, eicosapentaenoico o docosa hexaenoico deben minimizar los procesos trombóticos debido al desplazamiento del ácido araquidónico en la membrana por otro precursor. Este cambio originaría una reducción de prostaglandina y tromboxano A2 con cambios en la agregación plaquetaria, tono vasomotor, respuesta inflamatoria y metabolismo del colesterol. Lámina 6. Características diferenciales de las enzimas COX. Regulación de la síntesis de prostaglandina. El ácido araquidónico es convertido en prostaglandina endoperóxido por la COX-1, la cual es expresada de manera constitutiva, es decir, siempre está presente. La COX-2, por el contrario, es inducible, es decir, su expresión varía notablemente según el estímulo. Rango de expresión de las COX-2. La COX-1 tiene un nivel basal y se incrementa 2 a 4 veces por la estimulación humoral. La expresión de la COX-2 ocurre en forma temprana e inmediata a un gen en células inflamatorias e inmunológicas. Es estimulada de 10 a 80 veces, al igual que los receptores de prostaglandina. Expresión en los tejidos. La COX-1 tiene amplia distribución en tejidos, plaquetas, células endoteliales, estómago, músculo liso y riñón. La COX-2 puede expresarse en la mayoría de los tejidos mediante factores de crecimiento, promotores funcionales y citoquinas. Efecto de corticosteroides. Los glucocorticoides no ejercen ningún efecto sobre la COX-1, pero inhiben la expresión genética de la COX-2. Por el contrario, los antiinflamatorios no esteroideos AINES, como aspirina y ibuprofeno, inhiben la síntesis de las dos isoenzimas COX-1 y COX-2. Papel propuesto. La COX-1 interviene en la síntesis de prostaglandinas implicadas en los procesos autocrinos y paracrinos de la homeostasis, es decir,
producen las prostaglandinas que intervienen en los fenómenos homeostáticos. Serían los prostanoides fisiológicos cuyas funciones ya se mencionaron y aparecen abreviadas en azul, a saber, tromboxano A2, prostaciclina y PGE2, y algunas funciones como citoprotección gástrica, resistencia vascular periférica y flujo sanguíneo renal. La COX-2 participa en la producción de prostaglandinas implicadas en la inflamación, el crecimiento celular y la regulación de la ovulación. Serían los prostanoides patológicos. Lámina 7. Los receptores de eicosanoides. Esta lámina se reacciona con el mecanismo de acción de los eicosanoides, los cuales en el modelo paracrino y autocrino interactúan con receptores específicos ligados a proteína G en la superficie celular. Pueden activar la fosfolipasa C y el segundo mensajero será inositol trifosfato, que causa movilización del calcio, y el resultado es contracción del músculo liso e inducción de la agregación plaquetaria. Por el contrario, si se activa la adenilciclasa, se produce aumento del segundo mensajero AMP cíclico y originará relajación del músculo liso e inhibición de la agregación plaquetaria. La especificidad está determinada por la cantidad y el tipo de receptor sobre diferentes células. Por ejemplo, la prostaglandina PGE2 en verde se une a sus receptores EP1, EP2, EP3 y EP4 también en verde. El receptor EP1 está acoplado a la activación de la fosfolipasa C, mientras que EP2 y EP4 están acoplados a la estimulación de la adenilciclasa, y EP3 tiene efectos variables. Prostaglandina PGI2 en marrón se une a sus receptores IP también en marrón y activa la adenilciclasa con incremento de la AMP cíclico intracelular, lo que activa proteincinasas específicas que fosforilan proteínas de la bomba interna de calcio, una acción que disminuye las concentraciones intracelulares de calcio. Esto se traduce en relajación del músculo liso e inhibición de la agregación plaquetaria. El tromboxano A2 en azul se une a sus receptores TP en azul también y activa la fosfolipasa E, aumentando el diacetilglicerol, que activa la proteincinasa C, y el inositol trifosfato, que libera calcio del segundo mensajero. El resultado es contracción del músculo liso e inducción de la agregación plaquetaria. Por último, el leucotrieno LTB4 negro interactuando con su receptor BLT/cisl LT negro, también en color negro, induce el segundo mensajero inositol trifosfato con incremento del calcio, y el resultado será la generación de radicales libres, incremento de polimorfos nucleares y de monocitos, linfocitos y basófilos. En estos mismos receptores específicamente van a actuar los análogos agonistas sintéticos de prostaglandina y los agonistas sintéticos no prostanoides, que se verán más adelante. Lámina 8. ¿Cuáles son las acciones de los eicosanoides? Los eicosanoides son mediadores y moduladores de procesos tales como la inflamación. Los eicosanoides son liberados en respuesta a estímulos agresivos y en su mayoría intervienen en el proceso de inflamación. Las prostaglandinas PGE2 y PGI2 y los leucotrienos LTB4 y LTE4 favorecen la dilatación aguda, incrementan la permeabilidad capilar y la infiltración de leucocitos y células fagocíticas. LTB4 promueve la quimiotaxis y favorece la concentración de neutrófilos, su degranulación, agregación y adherencia a las paredes de las vénulas postcapilares. En rojo se resaltan los fármacos que tienen efectos antiinflamatorios, como antiinflamatorios no esteroideos, ibuprofeno y diclofenac, así como los corticosteroides. Asimismo, se destacan los fármacos que bloquean la acción del leucotrieno,
Montelukast y Safirlukast, y aquellos que inhiben la síntesis del leucotrieno como el Sileutón. Los análogos y agonistas pueden promover la inflamación y el dolor como reacción adversa medicamentosa. En segundo lugar, en el sistema nervioso central y periférico, los eicosanoides pueden producir fiebre. Las prostaglandinas PGE1 y PGE2 aumentan la temperatura corporal porque los pirógenos liberan interleuquinas y L1 que a su vez promueven la síntesis de prostaglandinas en el sistema ventrículo cerebral o en el área preóptica del hipotálamo. Las prostaglandinas inactivan neuronas sensibles al calor y activan neuronas sensibles al frío, lo cual implica pérdida del punto fijo del termostato y elevación de la temperatura. En rojo se resaltan los fármacos con efectos antipiréticos, dentro de los cuales destacan nuevamente los AINES, ibuprofeno y diclofenac como ejemplos, y también está el acetaminofén. Los análogos y agonistas pueden provocar fiebre como una reacción adversa medicamentosa. Las prostaglandinas disminuyen el umbral del dolor en las terminaciones nociceptivas de los nervios periféricos. En rojo se resaltan los fármacos que tienen efectos antipiréticos y analgésicos, los antiinflamatorios no esteroideos, el ibuprofeno, el diclofenac, el acetaminofén. Un efecto adverso probable de los análogos y agonistas es dolor, no solo por la inflamación, sino también por la reducción del umbral al dolor. Plaquetas y leucocitos. La unión de prostaglandinas PGI2 y PGE1 a sus receptores plaquetarios inhiben la agregación por activar la adenilciclasa, incrementar la bomba interna de calcio, una acción que disminuye las concentraciones intracelulares. Por el contrario, la unión de tromboxano A2 a sus receptores específicos promueve la agregación plaquetaria porque activa el metabolismo del fosfatidilinositol, permitiendo la formación del inositol trifosfato, el cual moviliza los depósitos del calcio y un incremento del calcio libre intracelular. Se resaltan los fármacos que tienen o pueden tener efectos agregantes plaquetarios, como son los análogos agonistas sintéticos de prostaglandina y los agonistas sintéticos no prostanoides. Asimismo, los fármacos con efectos antiagregantes plaquetarios, AINES como aspirina, ibuprofeno, y dentro de los AINES los COXIP, que son antiinflamatorios no esteroideos, un grupo de fármacos que al ser inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2 endotelial que sintetiza prostaglandinas PGI2, predomina el efecto agregante plaquetario del tromboxano A2, que promueve la agregación y por lo tanto ocurre un gran riesgo de trombosis vascular. En conclusión, los COXIC terminan siendo agregantes plaquetarios en forma indirecta. Por último, los leucotrienos inducen el segundo mensajero inositol trifosfato y promueven la quimiotaxis en polimorfos nucleares eosinófilos y monocitos y la generación de un anión superóxido. Se destacan acá los fármacos que bloquean el receptor de leucotrienos Montelukast y Safirlukast, y los fármacos que impiden la síntesis del leucotrieno al inhibir la enzima lipoxidasa, el Sileutón. Lámina 9. En el tracto gastrointestinal, las prostaglandinas PGE1 y PGE2 tienen un efecto citoprotector de la mucosa gástrica por los siguientes mecanismos. Inhiben la producción de ácido clorhídrico y pexina, estimulan la producción gástrica de moco y secreción de bicarbonato y aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. Cuando se inhibe la síntesis de prostaglandina por antiinflamatorios no esteroideos y por corticosteroides, desaparece ese efecto citoprotector de la mucosa gástrica y ocurren lesiones en dicho tejido gástrico. Se trata de una reacción adversa medicamentosa de antiinflamatorios no esteroideos y esteroides. Los análogos PGE1
PGE1 y PGE2, como el misoprostol, inhiben la producción de ácido clorhídrico y pepsina, estimulan la producción gástrica de moco y la secreción de bicarbonato, y por eso el misoprostol y otros análogos se usan en el tratamiento de la enfermedad ulcerosa gástrica. Riñón. Las prostaglandinas tienen funciones de autorregulación de la hemodinámica renal y de funciones glomerulotubular. Las prostaglandinas PGI2 y PGE2 incrementan la filtración glomerular por medio de sus efectos vasodilatadores. Estas prostaglandinas también aumentan la excreción de agua y sodio. Los diuréticos de asa, como la furosemida, ejercen su efecto en parte por estimular la actividad de la COX, lo cual incrementa la síntesis de prostaglandinas vasodilatadoras en el riñón normal. Por eso hay una respuesta disminuida a los diuréticos de asa si se administra un antiinflamatorio no esteroideo conjuntamente con el diurético. Y este es otro efecto adverso de los antiinflamatorios no esteroideos, como es el daño renal por estos fármacos, porque inhiben la síntesis de prostaglandina. Finalmente, el tromboxano A2 glomerular es vasoconstrictor renal. En el ojo, los derivados de prostaglandinas PGE y PGF disminuyen la presión intraocular por mecanismos no bien claros, pero relacionados con el incremento del flujo del humor acuoso en la cámara anterior a través de la vía uveoescleral. Los análogos como el latanoprost están indicados en el tratamiento del glaucoma. Metabolismo óseo. Las prostaglandinas PGE y PGE2 incrementan el recambio óseo por estimular la formación y resorción ósea. En órganos neuroendocrinos, las prostaglandinas PGE promueven la liberación de neurohormonas como la hormona de crecimiento, prolactina, estimulante del tiroides, adrenocorticotropa, folículo estimulante y luteinizante. Los leucotrienos estimulan la secreción de la hormona luteinizante y de su hormona liberadora. Lámina 10. Lámina 10. Músculo liso y conducto arterioso. Con excepción del músculo liso vascular, el efecto predominante en el músculo liso en general es la contracción con mayor intensidad en el útero. Los efectos contráctiles de prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos sobre el músculo liso son mediados por la liberación de calcio. Los efectos relajantes se explican por la generación de AMP cíclico. En el músculo liso vascular, aunque hay prostanoides vasoconstrictores como prostaglandinas PGE2 alfa y tromboxano A2, predominan los efectos vasodilatadores de las prostaglandinas PGI2 y PGE2 por el mecanismo ya mencionado de activación de la hemiciclasa e incremento del AMP cíclico. Por ello, los análogos sintéticos PGE2 y PGI2 están indicados en el tratamiento de la enfermedad vascular periférica. Por ejemplo, el epoprostenol, que es un análogo sintético del PGI2. Músculo liso bronquial. Incluyen prostanoides que relajan el músculo liso, como las prostaglandinas PGI2, leucotrieno, LTB4, que es un potente mediador de la inflamación por sus acciones quimiotácticas y produce migración de neutrófilos, y actúa sinérgicamente con vasodilatadores y productos de exudación. Puede producir inflamación y es un potente activador de leucocitos. El efecto prevaleciente es una broncoconstricción y por ello se utilizan los ya nombrados antagonistas del receptor de leucotrieno como montelukast y safilukast por su efecto broncodilatador. Músculo liso intestinal. Existen prostanoides que contraen el músculo liso gastrointestinal y otras prostaglandinas PGE2, EP3, PGF2 alfa, que por el contrario relajan el músculo liso gastrointestinal. Ejemplo, el PG2 EP4. Lo que predomina generalmente es el efecto contráctil. En el músculo liso uterino, los prostanoides contraen el músculo. Las prostaglandinas PGE1, PGE2 y PGE2 alfa tienen acción oxitóxica y se usan en la inducción del parto como los análogos PGE1 y PGE2
como la dinoprostona, el misoprostol y el carboprost. Permeabilidad del conducto arterioso. El conducto arterioso es el segmento distal del sexto arco aórtico izquierdo que conecta con la arteria pulmonar hacia la aorta descendente, de modo que la sangre puede evitar los pulmones en el feto en desarrollo. Se mantiene permeable con bajas tensiones de oxígeno y por la PGE2. Este vaso se contrae normalmente durante el primer día de vida. Se acepta actualmente que la permeabilidad del conducto arterioso depende de la síntesis de la PGE2 y también de la PGI2. En ciertos tipos de enfermedades cardíacas congénitas, transposición de grandes arterias, atresia pulmonar, estenosis de la arteria pulmonar, es importante mantener abierto el conducto arterioso hasta la cirugía. El flujo sanguíneo pulmonar es esencial en circunstancias donde el conducto es la principal vía por la cual la sangre no oxigenada llega a los pulmones desde el callado de la aorta, por ejemplo, en la arteria pulmonar o en la atresia tricuspide. La prostaglandina E relaja el músculo liso del conducto arterioso. Análogos como el prostadilo, análogos sintéticos del PG1, son los que se usan en estos casos. Lámina 11. Sobre el gráfico de la lámina 2 se muestran los diversos fármacos que actúan en este sistema, los cuales se exponen más adelante. Lámina 12, algunos medicamentos conocidos que actúan en este sistema. Lámina 13, ¿cuáles son los objetivos del tema? Acá los tienen, los objetivos del tema, los dos primeros incluyen a todos los fármacos que actúan en ese sistema y a partir del tercer objetivo se centran en análogos y agonistas de los prostanoides, que es el motivo de la clase. Lámina 14. Vamos ahora a clasificar esos fármacos que actúan sobre la transmisión por eicosanoide. Acá se muestran los tres grupos de fármacos que actúan en dicho sistema según su mecanismo de acción general. Unos son inhibidores enzimáticos, otros actúan como agonistas o antagonistas de receptores y otros fungen como sustitutos del ácido araquidónico. Lámina 15. ¿Cuál es el sitio específico de acción de cada uno de ellos? En esta lámina se ubican los fármacos mencionados en el lugar preciso donde actúan en el sistema de eicosanoides. Así tenemos que los ácidos omega 3 actúan en la membrana de fosfolípidos como precursores. Los corticosteroides actúan sobre la enzima COX-2 como su efecto principal y secundariamente sobre la enzima fosfolipasa A2. Los antiinflamatorios no esteroideos actúan sobre las enzimas COX-1 y COX-2 y el sileutón sobre la enzima lipoxigenasa. Los análogos y agonistas de prostaglandina intervienen sobre los receptores correspondientes y Montelukast y Safir-Lukast lo hacen bloqueando el receptor del leucotrieno. Lámina 16. Recapitulando el mecanismo de acción de los fármacos inhibidores enzimáticos, los corticosteroides tienen, como dijimos, su principal mecanismo de acción regular la expresión de la COX-2 y secundariamente inhibir la fosfolipasa A2. Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben la síntesis de ambas ciclooxigenasas y por lo tanto la síntesis de prostaglandina. El sileutón inhibe la lipoxigenasa 2 y por lo tanto se bloquea la síntesis de leucotrieno. Lámina 17, especificamos el mecanismo de acción de los fármacos que actúan en los receptores. Este grupo comprende dos subgrupos conformados por las prostaglandinas y los agonistas sintéticos no prostanoides. El segundo subgrupo incluye los antagonistas de receptores de leucotrieno. En relación a los primeros, las prostaglandinas fueron desarrolladas experimentalmente y debido a sus efectos adversos, se crearon los análogos de prostaglandinas que son derivados modificados, pues se trata de sintéticos que actúan en los receptores específicos como lo hacen las prostaglandinas endógenas. Esos son los agonistas sintéticos prostanoides. Ejemplo, el análogo de PGE1 misoprostol y alprostadil, análogos de PGE2 dinoprostona, análogo de PGF2 alfa latanoprost, carboprost y dinoprost, del PGI2 el epoprostanol, por ejemplo.
El otro subgrupo son agonistas sintéticos no prostanoides que actúan también en los mismos receptores ya mencionados, y los ejemplos son el Celexipac y el Ranelipac, que como dijimos son agonistas no prostanoides y que se indican en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Por último están Montelukast y Safilukast, que son antagonistas competitivos del receptor del leucotrieno. Lámina 18. En cuanto al mecanismo de acción de los fármacos sustitutos del ácido araquidónico, se propone que la sustitución del ácido araquidónico en la membrana de fosfolípidos por otros ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga precursores, como los ácidos omega 3, ácido icosa pentaenoico y docosa hexaenoico, como modifican los fosfolípidos de la membrana, originan productos tales como tromboxano A3, prostaglandinas I3 y E3 y leucotrieno LTB5 en el caso de la icosa pentaenoico, que son significativamente menos potentes en estimular la inflamación, la vasoconstricción y la agregación plaquetaria, e incluso pueden antagonizar los efectos típicamente proinflamatorios y trombóticos de los eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Lámina 19. Aquí tenemos un resumen de los fármacos agonistas de receptores de prostaglandina, los corticoides antiinflamatorios no esteroideos, los antagonistas del leucotrieno y los inhibidores de la síntesis del leucotrieno. Lámina 20. ¿Cuáles son los usos clínicos de los fármacos análogos agonistas y antagonistas de receptores e inhibidor de la lipoxigenasa? Las aplicaciones farmacológicas más importantes de los análogos agonistas son la prevención y tratamiento de la úlcera gástrica, la inducción del parto, la expulsión del feto muerto, la inducción terapéutica del aborto, la enfermedad vascular periférica, en aquellos procedimientos terapéuticos como la circulación extracorpórea, hemodiálisis, hemoperfusión y transfusiones, en el glaucoma, la disfunción eréctil, la persistencia del conducto arterioso, en hipertensión pulmonar y en asma bronquial. La úlcera gástrica. Como ya se sabe, las prostaglandinas tienen efecto citoprotector de la mucosa gástrica porque inhiben la producción de ácido clorhídrico y pepsina, estimulan la producción gástrica de hemoco y la secreción de bicarbonato y aumentan el flujo sanguíneo por vasodilatación. Cuando se inhibe la síntesis de prostaglandina por antiinflamatorios no esteroideos, desaparece ese efecto citoprotector de la mucosa gástrica y aparecen lesiones. Tanto en la prevención como en la presencia de estas patologías y en la gastritis y úlceras gástricas, se indican los análogos sintéticos, como los análogos PGE1, que es el misoprostol y el prostadil, y el PG, análogo de la PGE2, que es la dinoprostona. Inducción del parto y aborto terapéutico. Dado que prostaglandinas provocan contracciones uterinas y maduración del cuello, están indicadas, por ejemplo, en caso de inducción del parto, en rotura de membrana, feto muerto retenido, mola hidatiforme, hemorragia postparto por atonía uterina. Se indican los mismos análogos sintéticos mencionados anteriormente, misoprostol, dinoprostona y el PGF2 alfa, el carboprost. En enfermedad vascular periférica, las prostaglandinas están indicadas por sus efectos vasodilatadores en isquemia de miembros inferiores, oclusión arterial parcial y embolia pulmonar, porque mejoran la perfusión sanguínea con aumento del flujo sanguíneo y disminución de la lesión isquémica. Ejemplos, los análogos al prostadil y epoprostenol. En circulación extracorpórea, hemodiálisis, hemoperfusión y transfusiones, para prevenir las microembolias debidas al paso continuo de la sangre por superficies artificiales inertes donde no se genera prostaciclina ni óxido nítrico. Se usa epoprostenol y alprostadil. Estos también se utilizan para la concentración y almacenamiento de plaquetas destinadas a transfusiones futuras debido a la capacidad
antiagregante plaquetaria que tienen dichos compuestos. En el glaucoma, aplicadas tópicamente a ciertas prostaglandinas o sus análogos, reducen la presión intraocular por 24 horas. El mecanismo de acción del latanoprost difiere de otros agentes antiglaucomatosos. No posee efectos significativos sobre la secreción del humor acuoso, pero aumenta el flujo de salida uveoescleral. El más conocido y el más utilizado es el latanoprost, que es un derivado del ácido araquidónico y corresponde a la PGF2-alfa. Disfunción eréctil. Uso intracavitario o intracavernoso. Una simple dosis de PGE1 aplicada en intracuerpo cavernoso es muy efectiva para inducir una erección artificial del pene en casos de disfunción eréctil. Los efectos adversos reportados como sensación quemante y dolor local por la inyección limitan el uso del análogo que es el alprostadil. Por lo tanto, ha sido desplazado por el sildenafil, que es mucho menos traumático. Permeabilidad del conducto arterioso. En pacientes con estenosis de la arteria pulmonar, transposición de grandes arterias y atresia pulmonar, se requiere mantener la circulación y la oxigenación tisular. Se mantiene el ducto permeable hasta la cirugía y el más utilizado es el análogo de PGE1, el alprostadilo, el cual promueve la oxigenación sanguínea porque aumenta el flujo sanguíneo pulmonar al mantener ese conducto arterioso abierto. Y aprovechando la referencia que se hace al conducto arterioso, es obligante comentar que este conducto puede quedar permeable después del parto, especialmente en niños prematuros y de bajo peso, pero que debe cerrarse. Aunque sí existe un tratamiento ya establecido desde el punto de vista quirúrgico, también puede intentarse el cierre del conducto arterioso con drogas inhibidoras de ciclooxigenasa, como la indometacina, que es un potente inhibidor de dicha enzima y que puede favorecer el cierre y aliviar los síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca o al distrés respiratorio en el recién nacido. Hipertensión pulmonar. Los análogos de la prostaciclina como PGI2, epoprostenol y agonista no prostanoide de los receptores de la prostaciclina PGI2 como Celexipac o Ranelipac se usan en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Asma bronquial. Dado que los leucotrienos como LTB4 son mediadores de estados alérgicos e inflamatorios relacionados con la génesis de asma bronquial, se usan montelukast y safilukast, que son antagonistas competitivos reversibles del receptor de leucotrieno en el músculo liso bronquial. Por lo tanto, pueden ser efectivos en el tratamiento del asma bronquial. Otro fármaco es el Sileutón, un inhibidor selectivo de la 5-lipoxigenasa, lo que impide, por lo tanto, la síntesis de leucotrienos. También se usa en el tratamiento de afecciones mediadas por el incremento del leucotrieno, como asma, rinitis alérgica, colitis ulcerosa y artritis reumatoidea. Finalmente, la lámina 21, los efectos adversos de los análogos de las prostaglandinas. Los más frecuentes corresponden al tracto gastrointestinal, a saber, náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Generalmente entre el 10 y el 20% de los pacientes se quejan de estos efectos gastrointestinales. Esto se explica por el aumento de la motilidad intestinal debido a estimulación del músculo liso, especialmente por misoprostol, dinoprostona y epoprostenol. Otros efectos adversos son hipotensión arterial, colapso cardiovascular, rubor, mareo, cefaleas, vértigo y escalofrío, producidos generalmente por dinoprostona, epoprostenol y misoprostol. Y también se describe tos por efecto broncoconstrictor. Latanoprost, fiebre, misoprostol, dinoprostona, latanoprost. Y esto es todo lo relacionado a este tema. Es todo.